there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, el doctor David Watts, David Borg y Loren Larson. Loren, quisiera que usted le diera a la gente noticias y lo que usted me platicó hace unos momentos, si no le importa. No, para nada. Una vez más, no puedo decirle a la gente lo suficiente cuánto significa para mí sus oraciones, el estar frente al trono. Sí. Siento eso, simplemente eso no puede ser sobreenfatizado, el poder de la oración, el poder de la fe, la unidad de la fe, el creer por lo mismo que lo he sentido en mi alma día tras día tras día. La mayoría saben que estoy tratando con cáncer de melanoma en su cuarta etapa. Comenzó en mi cuerpo y se regó a mi cerebro. Fui operado y de una legión mayor en el cerebro en noviembre. Después tuve que volver y me dieron tratamiento de radiación durante los días feriados de Navidad, donde tomaron ese tumor, y en noviembre, ya sea que empezamos otro tipo de tratamiento en mi cuerpo, y ahí estamos. No vamos a tener ningún tipo de cómo esto va a resultar hasta marzo. Hay que dejar que esto trabaje, ¿no? Así que siempre es un tiempo de adaptación, es un reto. Tengo grandes médicos y me gusta mucho el personal médico con el que estoy trabajando. Confío en ellos, pero mi fe, y estamos tratando también de alimentarnos bien junto con el resto de la terapia. Y les diré esto, y se lo digo a Dios diariamente: Señor, te doy gracias por mis doctores, pero mi fe no está en eso. Y te doy gracias por los nutricionistas y todos los que nos ayudan, pero mi fe no está en eso. Mi fe está en ti. Tú eres Jehová Rafa, tú eres mi sanador. Así que mi fe está en ti. Y es una lucha de fe, así que estamos creyendo que cuando llegue a mediados de marzo vamos a tener el reporte de los médicos y volverán a hacerme diferentes exámenes. Veremos el progreso de todo lo que se está haciendo. Y estoy esperando que el reporte diga: señor Larson, no sabemos qué le pasó, pero no podemos encontrar nada en esta sonografía. Así que esto es un potencial y una posibilidad con Dios, ya que para Dios todo es posible. Tengo un sentir en mi corazón y en mi vida fuerte de que esto está muy lejos del fin, de que voy a estarlo molestando un poco más de tiempo. ¿Quiere decir que eso es lo que me espera a mí? Sí, eso pensé que era por lo que estaba orando. Bueno, sí, pero un poco diferente. Pero no importa cómo ore por mí. ¿Sabe? Tal vez le voy a preguntar cómo está orando. No, yo le amo, le doy gracias por sus oraciones, y a cada uno de ustedes también. Hay gente que está orando por usted en todo el mundo. Así es, lo sé y lo siento, damas y caballeros, honestamente en mi corazón. Hay días que son difíciles. Uno pelea la lucha de la fe por las finanzas, uno pelea la lucha de la fe por sus hijos, por sus relaciones. Cuando uno está peleando por su vida, eso es algo totalmente distinto, ¿no? Cada oración es verdaderamente importante, y oro por ustedes que oran por mí. Le doy gracias a Dios y digo: bendícelos por todo lo que hacen. Bueno, algo bueno. Creo que usted dijo que no ha habido dolor. No he tenido dolor relativo al cáncer, ningún aspecto de dolor. Durante la operación, claro que ahí es cuando empezamos en noviembre, y esa operación en el cerebro, eso fue un poco incómodo, pero fui a casa un día y medio después. Y tengo un problema con mi espalda, no podía hacer ejercicios, y así es
bueno, sigo haciendo ejercicios para ayudarme en la espalda y por 30 días de simplemente estar en cama. Y Dave, tú lo entiendes, uno no puede hacer ejercicio, así que el dolor que tengo no tiene que ver con el cáncer en mi espalda, no, sino que es otro problema distinto en mí. Así que ahora podemos movernos y hacer esos ejercicios y me disculpo por no poder estar aquí como yo quisiera, tan a menudo como me gustaría, pero hay citas médicas y otras cosas, pero trataré de estar aquí siempre y cuando usted me lo permita y en cuanto pueda. Doctor Smith, por favor, leamos comenzando con el primer versículo del 8º capítulo de Romanos. Ahora pues ninguna condenación Culpa. hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere anteriormente a Romanos 6, versículos del 3 al 5, y nosotros siendo bautizados en su muerte, que habla de la crucifixión, Los que no andan conforme a la carne, que dependen en las fuerzas personales y capacidad de uno mismo, grandes esfuerzos religiosos para vencer el pecado. sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo trabaja exclusivamente dentro de los límites legales de la obra consumada de Cristo. Nuestra fe en aquella obra consumada, es decir, la cruz, garantiza la ayuda del Espíritu Santo que garantía la victoria. Ahora, por supuesto, la pregunta se hace: ¿qué es andar conforme a la carne? ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Ya lo hemos dicho muy bien, dependiendo de las fuerzas personales y habilidades o esfuerzos religiosos personales para vencer el pecado. Y dependemos del Señor. Escuché a Loren decir una vez hace años, Loren, no sé si usted lo recuerda o no, pero andar conforme al Espíritu no es hacer cosas espirituales. Correcto, y yo creo que aún entre los cristianos, esto probablemente es la definición que muchos utilizan, la idea de que yo oro, la idea de que voy a la iglesia o hago cosas que tiene que ver con ser cristiano. No, todas esas cosas y esas actividades son importantes, pero lo que Pablo ha estado tratando de enseñarnos en cuanto a la santificación, y él entrará en esto un poco más en los próximos 20 versículos, es que el poder de la santificación no se basa en las obras. El poder del nuevo pacto está basado en la fe únicamente, solamente en la fe. ¿La fe en qué? Es la fe en lo que Cristo ha hecho para proveernos ese poder sobrenatural del Espíritu que veremos en el versículo 2. Cuando nosotros estamos tratando con el pecado, cuando estamos tratando con la enfermedad, por ejemplo, o la muerte, solamente hay algo mayor que la enfermedad y la muerte, y esto es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y ese es el Espíritu de Dios que mora en cada creyente nacido de nuevo. Y para que Él opere a favor nuestro, ya sea pecado, enfermedad, muerte, lo que sea, nuestra fe debe de estar exclusivamente y totalmente en la obra consumada de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, y el Espíritu Santo entonces obra a nuestro favor, lo cual glorifica lo que Cristo hizo. Para obrar a favor nuestro y traer esos beneficios. Por eso es que la era del Espíritu existe. Pero el Espíritu no obra a nuestro favor simplemente porque hacemos cosas espirituales. El Espíritu nos da los beneficios de todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene cuando nuestra fe está en lo que Él hizo en ese pacto, cuando Él llevó ese pacto a cabo en el Calvario. Bueno, aquello que es conforme a la carne es lo que no es conforme al Espíritu. Correcto. Y nosotros hacemos cosas conforme a la carne, no estaremos conforme al Espíritu. Yo creo que tal vez podemos simplificarlo un poco, y ayúdennos caballeros en esto, simplificarlo un poco y simplemente decir de que la carne es confiar en lo que el hombre puede hacer. Y el andar en el Espíritu es confiar en lo que Dios ha hecho. Simple. Y Sí. así de simple es. Sí, habitualmente ponemos nuestra fe
en lo que Cristo ha hecho. Eso es andar conforme al Espíritu. Así es. En un programa anterior, hermano Larson, usted no pudo estar aquí, pero yo hablé un poco sobre leer versículo 1 del capítulo 8 por años y años, siendo enseñado por predicadores y por aquellos que enseñaban, por maestros, andando en la carne, es no hacer cosas mundanas o carnales, quedándose fuera de la iglesia y no andando en el mundo. Ver fútbol demasiado. Sí, viendo demasiado fútbol, sí. Definitivamente, Bueno. ya me está tocando. Nunca nunca quedé corto con eso, pero la idea de andar conforme a la carne es tratar de vivir para Dios por medios mundanos, por cosas carnales, hasta que yo encontré el mensaje de la cruz, el pensamiento de que cuando se encendió el bombillo es como yo enseño sobre los contextos y cómo seguir los contextos y seguir el contexto y cómo nosotros recibimos la interpretación del texto. Tenemos que hacerlo con el contexto, y cuando miramos el Romanos 7 y lo que Pablo explica y después entra el Romanos 8, era como estaba ahí, pero nunca lo había visto, nunca me había dado cuenta que andando conforme a la carne no solamente se trata de no ser mundano, hacer cosas. Ese es como la mayoría de los predicadores interpretan, Sí. eso: no sea mundano, no sea carnal, no haga cosas del mundo, quédase en el Señor, quédase en la iglesia, quédase en el Espíritu, pero se trata de vivir para Dios en su carne. Sí. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, vamos a andar conforme al Espíritu. Entonces, andar conforme a la carne es poniendo nuestra fe en nosotros mismos Amén. y en nuestras obras. Entonces me tomó un momento cuando se me enseñó el bombillo, aunque estaba ahí, yo había leído este versículo cientos de veces para realmente entender eso en este contexto. Y cuando miramos de lo que estaba hablando Pablo en el capítulo anterior, tiene sentido ahora, porque muchas personas automáticamente dicen: yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se trata de hacer cosas mundanas, sino que es confiar en nosotros mismos, en nuestra propia carne para la victoria. Y saben, es muy libertador cuando uno lo entiende, cuando uno realmente recibe esa revelación. Es algo que uno experimenta, esa liberación, el saber cómo vivir o andar con Dios de esa manera, en vez de basarse en lo que uno hace, es simplemente por fe en Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Incidentalmente, David, creo que, y por supuesto, este programa saldrá al aire después del próximo domingo, pero creo que usted va a estar enseñando. Sí, voy a estar enseñando de cómo estudiar la Biblia. Creo que van a ser como 4 semanas consecutivas. Sí, ¿Tengo señor. razón? Sí, señor, estoy esperando eso de cómo vamos a hablar de muchas cosas en esos 4 servicios, hablando del proceso del estudio bíblico y la ayuda del Espíritu Santo para poder entender el significado y la interpretación de las Escrituras. Entonces, yo le estoy pidiendo en Romanos 8, es tener una noción de lo que fue la interpretación y realmente no metiéndome y entendiéndolo hasta que el Señor me encendió el bombillo, por decirlo así. Estoy esperando eso. Va a ser un buen tiempo. Esos servicios yo creo que van a ser bien beneficiosos para aquellos que van a sintonizar. Es algo que yo he hecho para la universidad como una clase y un intensivo semanal. Y lo enseño en las iglesias también. Vamos a estar haciendo esto con diferentes de los Sí, ministros. señor. Cada uno de ellos tendrá una serie consecutiva, unas 4 semanas. Sí, señor. Y a menos que sea demasiado o a menos que no sea suficiente, una de las dos. Pero eso va a ser los domingos en la noche. Sí, señor. Esto va a estar disponible ya que lo estamos hablando y habrá pasado tiempo. Si las personas usan la aplicación SBN Now, NOW, pueden ver entonces ahí todas las enseñanzas y programas en el momento que hayan salido aquellos que estén en esa aplicación.
Y en algún punto, después, si usted cree que ya puede hacerlo físicamente, nos encantaría que usted también tratara con el nuevo pacto. Bueno, entonces a mí me encantaría eso. Claro que sí. Pero sí, sé que comenzó el domingo pasado y el doctor Gray. Sí, Sí. gracias. El doctor Gray hizo un trabajo fantástico, realmente lo hizo. Sí, Doctor Siempre Gray lo hace. siempre lo hace. enseñó una sesión excelente. Y yo quiero utilizar a todos nuestros hermanos en cualquier cosa que quieran enseñar. Amén. Pero creo que va a ser de mucho beneficio para el cuerpo de Cristo. Sí, estoy esperando eso. Esto en particular de lo que estamos hablando en Romanos 8:1, y estamos hablando en contexto. Uno de los problemas con el contexto es que la gente no entiende Romanos 7. Así Y es. Romanos 7, versículos del 14 hasta el fin del capítulo, Pablo totalmente elimina todas las ideas que los seres humanos, aún gente llena del Espíritu, nacida de nuevo, conocedor del nuevo pacto, esos seres humanos que tienen la capacidad de vivir para Dios en su propia capacidad. Él elimina esto. Así es. Él verdaderamente dice, hablando de sí mismo, de su Así propio es. análisis, él dice, después de que él conoce el nuevo pacto, después de que ya él ha progresado, y escribe esto en el 56 al 58, así que ha estado trabajando en esto ya por bastante tiempo, tal vez fue salvo en el 30, el 33, eso es lo que se estima, así que él ha trabajado ya casi 30 años en esto cuando escribe el libro a los romanos, así que él no está en la oscuridad. Las personas que leen el capítulo 7 y piensan, bueno, eso está hablando cuando él estaba todo confundido y demás. No, él no lo está diciendo en el versículo 14 hasta el fin del capítulo. Él dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, yo hago cosas que ni siquiera sé por qué las hago. Él dice, en mí, eso es en mi carne, no hay nada bueno. Él está evaluando a la humanidad en una condición salva y diciéndonos quiénes somos, que absolutamente nosotros no podemos hacer nada, incapaces de hacer lo que hay que hacer para vivir para Dios. Oh, miserable hombre de mí. Y así es como él cierra todo esto. Y vamos a utilizar cada domingo en la noche para esto, en particular para este episodio. Y tal vez puedan ser 2 semanas en algunos casos y tal vez pueden ser 4 semanas en algunos casos. Correcto. Bueno, yo creo que esto sería muy bueno, pero para el texto de hoy, este es uno de los problemas con correctamente interpretar Así es. el capítulo 8, porque hay muchos puntos de vista incorrectos, hermenéuticamente hablando, y también con la imelética. Sí. Y Así es. esta, de alguna manera dicen, bueno, de todas maneras, no voy a ganar ese argumento acá. Sí. Y tal vez nadie lo hará. Pero hablamos, o algunas personas hablan, y los he escuchado cuando se han enojado, cuando usted dice, bueno, Pablo era perfecto. Sí. Y lo ponen a ese nivel. Pablo hizo todo lo posible para enseñarnos que estamos muy por debajo. Muchas personas ponen Romanos 7 antes de la experiencia de salvación de Pablo. Ese es el problema. Si tiene ese entendimiento falso, no va a tener un sentido de lo que está hablando. Creo que él deja en claro que él es salvo en ese momento, por supuesto, está luchando. Correcto. Y está luchando, regresando a una mentalidad legalista o de obras. Una persona perdida no le importa agradar a Dios. Sí. Correcto. Y existe un área en Romanos 7, del 7 al 13, donde él usa primordialmente el pasado, esos verbos, y se refiere a un tiempo en su pasado, pero cuando estudiamos los detalles del texto, uno descubre que el tiempo era después de que él fue salvo. Así que nada de eso es antes de la salvación, nada de eso cabe.
Pero cuando entendemos que Él está tratando de advertirle al pueblo en Roma, no confíen en lo que ustedes hacen, confíen en lo que Cristo ha hecho. Sí. Sí. Dígalo diariamente, entiéndalo. Debe de ser edificado en la parte central de su corazón, es la humildad a su máxima capacidad. Debe de estar ahí. Y si no está ahí, entonces, hermano Swagger, simplemente no vamos a poder ganar la ayuda del Espíritu Santo. Él está ahí para ayudar nuestras debilidades, pero Él se retractará y dejará que nosotros tratemos siempre que queramos hacerlo, porque nosotros estamos ignorando el pacto y los beneficios del pacto que Jesucristo murió para proveernos. Tenemos que admitir las enfermedades. El Señor no toma esto levemente. La ira de Dios es revelada en contra de aquellos hombres que reprimen la verdad en injusticia. No simplemente es que no son felices, sino que Él permite que el pecado entonces domine a esa persona, y esa es la respuesta de Dios. Empezamos a verlo en Romanos capítulo 1, pero cuando llegamos al creyente, Él de hecho dice en Romanos 7 que cuando uno cambia el objeto de la fe de Cristo y estar centrado correctamente en Cristo y dejar su fe ahí en la salvación, cuando usted lo cambia una vez más a usted, al yo, entonces revive la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que Él nos dice. Así que la ira de Dios es permitir que el pecado surja, y si puedo decirlo de esta manera, que nos golpee por la cabeza y diga, estás en problemas. Por eso es que está llamándonos la atención. Lo hermoso de esto, y vamos a notar esto, él termina esa disertación al final del capítulo 7 y vuelve a Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay. Aunque esto lo argumentan, y yo creo que hay dos cosas que hay que decir. La palabra justificación, condenación, perdón. Ahora, pues, ninguna condenación hay. En el griego es clearly, muy claramente, es un veredicto. Es un veredicto de que ya no hay veredicto de culpa. Entonces, lo primero que el creyente debe de entender es que tú eres un caos, pero por lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario, la justificación te ha librado del veredicto de la culpa. Pero no es ahí donde esta conversación debe de detenerse. Hermano Swagger, usted usted lo toma describiendo la condenación como un sentido de culpa por fracaso constante. Y eso es exactamente lo que le va a pasar al creyente que no anda en el Espíritu. Nadie que es creyente quiere fallar. Entonces me encanta esto. La gente argumenta, significa esto o lo otro. Bueno, vamos a ponernos los pantalones bien, y yo creo que fácilmente puede definirlos a ambos. Es un veredicto de no culpa, y yo necesito saberlo porque en el estado que yo estoy describido en el capítulo de Romanos 7, del 7 al 14. Correcto. Sí. Si la justificación no es algo que se me debe de recordar una otra y otra vez, pero recuerden que la santificación es aprender a cómo andar en lo que usted tiene. Así que ese sentido de culpa Correcto. es menos y menos por la cantidad de fracasos. Sí, así es. Podemos ver eso. No le voy a preguntar los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si somos cristianos, estamos en Cristo, usted es cristiano, pero usted anda conforme a la carne, está dependiendo en usted mismo, está confiando en usted mismo. Entonces, hay un sentido de que usted vive bajo ese peso de condenación Así por el es. fracaso, Así porque es. si está en la carne está fracasando. Claro que sí, y yo creo también que su conocimiento, cada vez que nosotros fallamos, nuestro conocimiento y aplicación de la justificación es probada. Cada vez que usted falla. Correcto. Cada vez. Todavía soy salvo. Correcto. Y claro que no sentimos que lo somos, sentimos como que Él debería de colgarme o quemarme, pero Dios
quien es lleno de misericordia. Él no ha diseñado esto de esta manera porque tendría que quemarnos a todos, deshacerse de todos nosotros. Así que yo tengo que estar seguro de mi postura en justificación, pero no simplemente estoy justificado para yo poder seguir pecando. Esa no es la conversación que estamos Correcto, teniendo. así es. La conversación que estamos teniendo es sepa que es justificado, pero amigo, más le vale. Yo creo que por eso es importante, vemos esto, por lo menos en esta versión del texto, vemos la misma exhortación 2 veces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la meta es que hay que mantener nuestra mirada en Jesús, quien Él es, lo que Él ha hecho, sepa que es justificado, porque ese conocimiento es lo que trae esa seguridad de la justificación, pero también ese conocimiento puede ayudarle a ir por encima del pecado que ha estado derrotándole. Así es. Ese conocimiento, y ese conocimiento únicamente, no hay nada que va a causar que usted vaya por encima del pecado, fuera de la ayuda de Romanos 8:2. Es donde la fe de uno se encuentra. Correcto. Es el factor más importante en la experiencia cristiana. Así es. Donde nuestra fe está depositada. Así es. Y si está en nosotros, tenemos problemas. Si está en la No iglesia, tenemos nada. tenemos problemas. Si está en nuestras buenas obras, tendremos problemas. Si está en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo entrará. Correcto. Y hará Así la obra. es, aleluya. Necesitamos ir a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Hemos tratado de una manera espasmódica, andar conforme a la carne, y quiero tratar con el hecho de andar conforme al Espíritu, porque esa es la clave. Andamos conforme al Espíritu y así recibiremos lo que el Espíritu puede traer, y no hay ningún límite a lo que Él pueda hacer. Y uno de nuestros problemas es que tratamos de hacerlo nosotros mismos demasiado. Ponemos nuestra fe en aquello que, bueno, permítame decirlo de esta manera. El Señor habló a mi corazón hace unos meses y me dijo que debemos poner nuestra fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, y no en mí. No en mi habilidad y fortaleza. Esa es la carne otra vez. Sino que debemos ponerla en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, el precio que Él pagó. Y tengo que decirles, amigos, que fue un precio gigantesco. No fue algo que deja las cosas a medias. Lo que Él hizo fue hecho total y completamente. No está en la iglesia. La iglesia es del Señor. Pero la iglesia no murió en esa cruz. Lo que Jesús hizo en esa cruz, el precio que Él pagó, le da al Espíritu Santo, si ponemos nuestra fe allí, le da al Espíritu Santo la libertad, la habilidad, la fuerza para hacer lo que tenga que hacerse a nuestro favor. Sé de qué les estoy hablando. He estado yo allí. Y yo sé qué significa tratar de hacerlo por mí mismo. No funciona. Sé qué significa. Miren, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y lo otro. Solamente hay una cosa que usted tiene que hacer: poner su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantenerla en Cristo.
y lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es andar conforme al Espíritu. Lo que el Espíritu de Dios ha podido producir a través de la cruz del Calvario. Todo está conectado a la cruz. Todo. Y si usted trata de obrar fuera de la cruz, tiene problemas. No va a funcionar. Así de simple. Pero si usted pone su fe en Cristo y no la... Y miren, yo siento su presencia mientras repito estas palabras. Si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y mantiene su fe exclusivamente en lo que Él hizo en la cruz, usted encontrará que el Espíritu Santo obrará con usted. Yo recibo cartas, he recibido cartas en el pasado. Hermano Swagger, ¿por qué no obra para mí el Espíritu Santo? Soy salvo, lleno del Espíritu, pero Él no obra para mí o a mi favor. Y estoy fallando. Bueno, damas y caballeros, Él sí obrará para ustedes, pero Él demanda que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y Dios no se desviará de eso. Y usted dice, bueno, yo he ayunado varios días pensando que eso va a darle la victoria sobre el pecado. El ayuno sí lo bendecirá. Y es algo bueno para que los creyentes practiquen. Es bíblico. Pero el ayuno no le dará a usted la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No lo hará. ¿Por qué no lo hará? Porque nuestro Señor pagó un precio terrible, más allá de nuestra comprensión 1000 veces y más. Para lo que podamos tener en Cristo, Él pagó un precio terrible y el Espíritu Santo no tolerará que usted ponga su fe en algo más. No importa cuán santo pueda llegar a parecer. Y tal vez pueda ser realmente. No funcionará. El Espíritu Santo demanda que el crédito se le vaya a aquel quien lo hizo y a aquel que pagó ese precio, que es Jesucristo. Y Él no lo pagó parte del camino, sino que lo pagó 100% del camino. Y usted ponga su fe allí, diga, Señor, mi fe está allí. No funciona, no se moverá. El Espíritu Santo comenzará a obrar y le dará victoria sobre aquel problema que esté causándole grandes dificultades. Y Él sí le ayudará, Él quiere ayudarle. Ese es su asunto, ayudarle. Y Él no demanda mucho, pero sí demanda una cosa, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y la cruz. Y en eso exclusivamente. Alabado Dios. Hermano Swagger, el apóstol Pablo dijo que ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Pensamos de qué tan poderoso es eso. Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos Así es, está en sí. nosotros. El poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Si no tenemos eso, entonces no podemos vivir esta vida. No podemos hacer lo que Dios nos ha llamado Así a hacer. es. Lo que usted dijo es muy importante. Tenemos que darnos cuenta de eso. Si queremos que obre el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que tener nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y si no, nosotros lo tropezamos, lo detenemos su obra en nuestra vida. Bueno, el Espíritu Santo no lo tolerará. El No va a Señor funcionar, no lo tolerará sí. tampoco. Sí. Me gusta cómo el hermano Larson lo dijo una vez hablando acerca de esto. Hablando acerca de andar conforme al Espíritu y lo que significa habitualmente poniendo nuestra fe en la cruz. Mencionó ese fluir sin restricciones de la gracia de Dios a nuestras vidas y eso realmente resaltó para mí. Ese fluir sin restricciones de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros obtenemos del Espíritu, la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, la libertad de la ansiedad, la libertad de la depresión, todo lo que recibimos viene
de entender esto, de entender esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa Amén. vida, esa... Entonces, miren, yo me siento como que duré muchos años frustrando la gracia de Dios y Todos. restringiendo el fluir, Correcto. ese fluir de la gracia de Dios a mi vida. Correcto, sí. Y creo que ya lo hemos dicho antes, que todo esto es por causa de la gracia de Dios, todo esto disponible a nosotros. Así que yo no quiero restringir el fluir de la gracia de Dios a mi vida. Pablo dijo, si la justicia llegara por la ley, entonces murió en vano Cristo. Aleluya, ¿qué pensar? Cristo Jesús compró la salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes de las tinieblas ataquen, la gracia de Dios nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Alabado Dios. David, por favor, no quise interrumpirlo. No, dije lo que tenía que decir. Comencé y pensé que era algún tipo de persona que estaba aquí tropezándose conmigo. Sonó muy Está todo bien. bien. Sonó muy bien. Vamos a hablar acerca de la idea de andar conforme. Esas dos palabras. Andar conforme, lo que me indicaría a mí que yo estoy siguiendo algo. Yo estoy siguiendo a alguien. A alguien que me está dirigiendo. Hermano Swagger está caminando frente a mí y yo estoy siguiendo su liderazgo. Estoy siguiendo a donde él está yendo. Yo estoy en camino para donde él va. Siguiéndolo, decimos. Siguiéndolo, sí. Entonces, yo estoy siguiendo su liderazgo. Es interesante, en Gálatas capítulo 5, Pablo, en este mismo tema de la carne y el espíritu, dice que si nosotros somos dirigidos por el Espíritu, versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que si usted está siguiendo a donde el Espíritu Santo le está guiando, usted jamás Así se es. encontrará bajo la dictadura de la ley. Solamente se encontrará al pie de la cruz. Así es. Ahí es donde Él guía. El Espíritu Santo no nos va a guiar a fe en el yo, no nos va a guiar a fe en una iglesia, no nos va a guiar a fe en la religión. El Espíritu Santo nunca le va a guiar y ponerle bajo la ley de la religión, no importa qué tipo de ley sea a la que usted se está refiriendo. Y esta referencia acá, hermano Swagger, es la ley mosaica. Si existía una ley que fuese digna, Correcto. la ley Así es, mosaica. la ley mosaica. Sí, ciertamente lo era para el propósito que tenía. Era exactamente lo que Dios diseñó. Se puede decir mucho en esto, pero aún hay más propósito en la ley. Así que tenemos que tener cuidado como nosotros la echamos a un lado o decimos Correcto, que sí, no vale la así pena. Hay es. que tener cuidado con eso. La verdad es que el cumplimiento de el antiguo pacto, de la ley del antiguo pacto, se puede encontrar en el nuevo pacto, pero debemos entender cómo es que ellas se unen, sí se unen. Así que jamás debemos de desecharlas, pero al mismo tiempo debemos de llegar al cumplimiento de la ley. La ley nos dio un sacerdocio, pero nosotros tenemos que ir al cumplimiento de ese sacerdocio, que ahora ya no es un orden levítico, sino que es un sacerdote de acuerdo a Melquisedec, nombrado Cristo Jesús. La ley celestial. Y debemos de llegar arriba. Ahora estamos conectando la base Amén. con la parte de arriba. Así que nunca hay que deshacernos de lo antiguo, pero está malo decir que estoy bajo la ley. Así Estoy es. muerto a la ley, pero estoy conectado al nuevo pacto, lo cual es el cumplimiento, el potencial más alto de toda ley. No 10, sino 613. Correcto. Los Amén. 613 encontraron su cumplimiento, su potencial mayor, su verdadero propósito en Sí. Cristo. Los primeros 613 eran pasos
pequeños y ahora Dios ha traído el nuevo pacto en Cristo con el Espíritu Santo, y si nosotros andamos conforme al Espíritu, el Espíritu nos va a mostrar cómo conectar lo que Dios nos entregó antes sin estar bajo la ley. Así Sin es. embargo, aún a la misma vez alcanzando su cumplimiento total, y ese es un misterio para la mayoría de los cristianos. Jesús dijo, no vine a volar la ley, sino que vine a cumplir la ley. Entonces, Exacto. si estamos en esa ley está cumplida. Cuando hagamos nuestro estudio bíblico y cuando estudiemos el Antiguo Testamento y encontremos el principio teológico que se relaciona con nosotros hoy, porque la Biblia se relaciona con nosotros aquí en el año 2025, así como a la audiencia original, ese principio es modificado ahora para nosotros, porque ahora estamos interpretando la Escritura a través de la lente del nuevo pacto, a través de la lente de la obra consumada. Así que cualquier cosa que estemos estudiando, tenemos que mantener todo eso en contexto, todos los tipos y sombras, todo lo que nos dirige al Calvario. Correcto. Y cuando interpretamos la Escritura a través de la lente de que el Calvario es algo ya culminado, terminado, una obra consumada, ha sucedido. Así que ahora, cuando nos fijamos en eso, 100% predicamos el Antiguo Testamento porque es parte de la palabra inspirada de Dios y lo predicamos entendiendo que el Calvario ya ha sucedido. Así que estamos viendo todo esto a través de esa lupa del Antiguo Pacto. No estamos interpretando la Escritura como el Antiguo Testamento de Hebreos. Cuando estamos en el Nuevo Pacto, estamos en una nueva dispensación y esto ha sucedido, y así que nosotros lo aplicamos de esa manera, y creo que eso es importante porque yo siento que un entendimiento de la cruz viene a influir, la hermenéutica viene a influenciar los estudios bíblicos. Así es. Y eso cambiará la manera como vemos las cosas cuando Correcto. estemos viendo la cruz en la Escritura, porque lo vemos a través de toda la Escritura. Pero aún ahí tenemos que tener cuidado. Y en el Antiguo Pacto habían primordialmente 2 o 3 cosas. Por ejemplo, la revelación de la naturaleza de Dios y su carácter. Lo que Él dijo era correcto y lo que Él dijo que era incorrecto, lo que le agradaba y lo que no le agradaba. Eso nunca cambia. Sí. Nunca cambia. Y así que cuando Él dijo, no matarás, Sí. Él nunca va a decir que está bien hacerlo. Pero eso fue la base, el centro de lo que Él estaba tratando de llevarnos al cumplimiento. Él no quería que anduviésemos matando gente. Eso Correcto. es un retén de emergencia, pero está tratando de llevar la mayor creación que Él creó para amarse los unos a los Correcto. otros de la manera que Él nos ama a nosotros. Tratando que no nos odiemos. Correcto. Entonces, el no matarás Correcto, es, sí. bueno, es ese freno de emergencia, pero lo que Él ha traído es el potencial del Correcto. cumplimiento mayor de la ley. Así que esa es la naturaleza de Dios, su carácter, eso es revelado y eso nunca cambia. También habían leyes de separación y eso sí ha cambiado, porque las leyes de la separación decían de que Israel en su tierra debía de ser un pueblo separado. Así que existía la circuncisión, las leyes dietéticas, el calendario judío, pero la circuncisión hoy ya no es la circuncisión hecha por manos, sino que es la salvación, la experiencia de salvación, nacido de nuevo. El Espíritu Santo nos circuncisa, y la circuncisión entonces está hecha sin manos. Ese es el cumplimiento. Ve todo, hay un Correcto. cumplimiento en ello. También hay cientos, literalmente cientos de tipos y sombras, todo acerca del tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, el templo, el sistema de sacrificios, todo es parte de lo que señalaba al plan de redención de Dios. Así que ahora tenemos la naturaleza y carácter de Dios, que se cumple a una mayor capacidad en el nuevo pacto. Existe la separación que aún dice salid en medio de ellos y apartaos. Ya no se trata de simplemente no coma tal y tal cosa. Sí. No como ciertas comidas. Así es. Ese no es el cumplimiento. Ese no, tampoco es el día de reposo, es el reposar en Cristo, es el mayor Sí, cumplimiento. Entonces tenemos que entender que
lo que el pensamiento base era del antiguo pacto y lo que el nuevo pacto provee es que nosotros tomamos ese concepto, lo que haya sido, y lo llevamos a su mayor potencial y los conectamos. Así nunca nos deshacemos del Antiguo Testamento, más sin embargo, como Pablo lo dice, estoy muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo. La justicia ahora sin la ley es manifestada, siendo testigo a la ley y a los profetas. Cristo es el fin de la ley. Correcto. Y debemos entender esas cosas. Una vez más, Él nunca desecha la ley. Y el Ahora- Espíritu Santo lo escribe en nuestro corazón y no en tablas de piedra. Jesús Así es. lo hizo una cosa del corazón, lo hizo real. Lo llevó a esa capacidad, una vez más, a través del poder de la cruz que nos da esa dispensación del Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotros. La ley del Espíritu de vida nos puede traer eso. Y yo creo que es importante cuando enfatizamos que el papel del Espíritu Santo comienza en la salvación. Así y es. no cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, no con la obra secundaria después de la salvación. Nosotros como pentecostales descontamos lo que el Espíritu Santo hace en la salvación, pero comienza este proceso inmediatamente en la salvación y nos ayuda también a entender las Escrituras, nos enseña. Así es. Yo tengo la confianza, y quisiera que no, pero tengo la confianza que la mayoría de los pentecostales no tienen idea de qué es lo que hace el Espíritu Santo Sí. en la redención, y me entristece decirlo. Ellos no entienden la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y cómo obra, y por qué un hombre como yo, un borracho, un drogadicto, podría tener esa convicción del Espíritu Santo y su vida en 6 meses cambiar totalmente, y las drogas se fueron y el alcohol se fue, y cómo Pero la misericordia, mi vida Sí. cambió. Por la misericordia, mi vida cambió. así es, esa es la entrada del Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero 6 meses después de la salvación. Así es. Pero no era más salvo en ese momento. No, no se trata de ser más salvo, para nada. No se trata de ser antipentecostales, porque somos pro-pentecostales. Claro que sí. Y oramos y queremos que todos busquen ser bautizados con el Espíritu Santo, pero nunca queremos descontar lo que hace el Espíritu Santo en la salvación. Así es. Yo sé, creciendo en el pentecostalismo tradicional, no tocan eso, realmente no llega a agradar a Dios y vivir para Dios y hacer algo para Dios hasta que uno es bautizado con el Espíritu Santo, y eso no es correcto. Creo que muchos pentecostales se refieren a Hechos 1:8, donde habla de poder, pero eso es poder para el servicio a Dios, no para victoria sobre el pecado. Personalmente pienso que son ambos, creo que debe de ser ambos, porque con lo que estamos tratando ahora, y me estoy yendo un poco a la izquierda, pero la entrada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés trajo la doble obra del Espíritu Santo a la iglesia. Se le llama el cumpleaños, el nacimiento, perdón, de la Claro. iglesia por una razón. Y creo que ahí es donde los hombres primero fueron bautizados en Cristo, y ahí es donde, bueno, voy a decirlo de esta manera, yo creo que tengo la razón. Cuando el sol cayó en el día de Pentecostés del libro de los Hechos, capítulo 2, todo beneficio que Jesucristo murió para proveer estaba ya disponible, y el que supervisaba todo beneficio era el Espíritu Santo que moraba en cada creyente. Y eso sucedió en el día de Pentecostés. ¿Quién lo recibió? ¿Cómo Él operó en ello? Esas son todas conversaciones que podemos tener, pero puedo decirles lo siguiente, que desde ese día hasta hoy, cualquier persona que quería lo que Cristo pagó en el Calvario, cualquier persona que creyese, todo aquel que cree,
puede tener lo que Él murió para proveer. Y el Espíritu Santo está aquí ahora como el supervisor de la deidad. Él es el que ha vuelto en el lugar de Cristo y Él es el que pastorea todos los beneficios, todos ellos, cada uno de ellos. Y cuando oramos los nombres de Dios en la mañana, estamos orando que el Espíritu Santo, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, esté presente, sea nuestro pastor, sea nuestro proveedor, sea todos los nombres de Dios. Él está supervisando todo eso. Correcto. Mientras mi fe es expresada en Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. La manera que el Espíritu Santo trató con el hombre cambió en el día de Pentecostés. De la manera que el Espíritu Santo interactuaba con el hombre. Ya no entramos al templo, ya no teníamos el tabernáculo. Usted se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Sí, Él pudo llegar a morar dentro de la humanidad y eso es lo importante. Así es. Pero el Espíritu Santo, le dijo el Señor a través de los discípulos, no van a edificar iglesias ni hacer nada hasta que el Espíritu Santo caiga sobre vosotros. Sí. Y el Espíritu estará obrando en su vida y en su corazón. Y así de importante es todo esto. Sí. Así es, y una vez más, si estoy en lo correcto que estoy diciendo, cuando cayó el sol en el día de Pentecostés, Él estaba aquí totalmente y el nuevo pacto era totalmente capaz de operar bajo su supervisión. Y ese día fue el día que todo estaba disponible después de ese día. Todo cambió. Y hasta el día de hoy aún está disponible. Aún lo está, así es. Correctamente, sí. De la misma manera. Y si nosotros no lo tenemos es por nuestra culpa. Así es. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para recibirlo? Bueno, tenemos que humillarnos ante el Señor y pedirle a Él que entre en nuestro corazón. Eso es todo, eso es todo. Y eso es salvación, sí, o el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted fue bautizado en el Espíritu Santo, creo que fue en una campaña. Sí, julio 4, 6 meses exactamente después de ser salvo. ¿Usted detectó diferencias en su ministerio, en su vida, desde ese momento en adelante? Bueno, mis primeros 6 meses fueron tan dinámicos que honestamente no noté un gran cambio. Yo creo que mientras yo observaba y veía, creo que sí hubo un cambio. Lo que yo diría que sí sucedió es que existía aquella sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Eso es importante. Específicamente en la obra y lo que se suponía que yo hiciese. No quiero contarlo, voy a contarlo. El día después de que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo trabajaba en las piscinas, así que estaba trabajando y estaba arreglando. ¿Está hablando de boliche o de qué? ¿Cómo? No entendí. Para nadar. Yo trabajaba para una compañía de piscinas. Sí, lo sé. Y la noche antes fui bautizado con el Espíritu Santo y estoy tan emocionado de todo esto y usé mi testimonio como el hombre que de una mano que reparaba las piscinas, hablaba de cómo Dios me había salvado y que tocaba piano para mi iglesia. Cuando llegué al trabajo número 4 ese día, llegué a la parte de atrás de la casa, a la piscina, y habían 4 jóvenes en sus bikinis bebiendo. Una de ellas se me acerca y me dice, ¿quieres una cerveza? Y normalmente era el momento donde yo rompía mi testimonio y en vez yo rompí mi tontería. Hice una gran tontería en ese día. Se metió en la carne un poco. Un poco en la carne, sí. Y la miré y le dije, no, gracias, ahora mismo no. Y tomé 2 pasos y el Espíritu Santo me inquietó, casi me doblo. Porque yo sabía cuán desesperadamente estaba mal mi orgullo, mi arrogancia y mi carne. Acababa de negar una oportunidad para yo poder decir lo correcto. Y antes de que me pudiesen ver, yo puse la caja a un lado, me di la vuelta y me fui a mi carro, el camino, y me senté en mi carro y lloré.
El Señor le testificó a usted de no testificarle a las chicas. Hermano Swagger, verdaderamente que me reprendieron fuertemente y yo verdaderamente que el hecho de que yo me había perdido la oportunidad de compartir mi fe fue algo tan poderoso que yo de hecho conducí, salí de aquel lugar, estaba en la calle, me controlé un poco y dije, muy bien, cuando yo vuelva yo voy a predicar el infierno está caliente y el cielo es dulce. Cuando llego y vuelvo a hacer el trabajo y me fui a la parte de atrás a la piscina y ya no estaban ahí. Me perdí la oportunidad y nunca voy a olvidar aquel momento como el momento más fuerte. Y el Espíritu Santo lo convenció a usted de algunas cosas que usted estaba haciendo que él dijo, no, vamos a hacer eso ya más. No tanto. En este momento yo acababa de tener 6 meses donde él estaba haciendo eso. Acuérdese que cuando la persona nace de nuevo, el bien y el mal instantáneamente es señalado. Sí. Y la capacidad de caminar por encima de lo que está mal es instantáneamente señalado. Usted tiene el Espíritu cuando nace de nuevo. Sí, cuando uno nace de nuevo. Así que la capacidad de vivir por encima del pecado y más allá del pecado y sin el pecado está disponible en el momento que usted le dice sí al Espíritu Santo. Así que 2 semanas después de que yo fui salvo, se fue la cocaína, el alcohol, esto, aquello, lo otro. Así que la capacidad de andar por encima del pecado durante el momento de la salvación, el poder del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con el bautismo, como yo lo interpreto, es el poder para servir. Yo debí de haberme parado aquel día dándoles mi testimonio a aquellas 4 jóvenes de cómo Dios había tomado a un drogadicto y un borracho y había cambiado su vida y había hecho mi vida algo que valía la pena y no lo hice. Y me enteré ese día lo que era contristar al Espíritu Santo y yo sabía que le había fallado al Señor. En el programa de mañana vamos a ver la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del Espíritu, de la ley de la muerte y del pecado. Alabado Dios. Este pasaje en particular es extremadamente querido para mí. Y yo quiero contárselos a ustedes en el programa de mañana, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y tuvimos mucho gusto de tener a Loren el día de hoy, ¿cierto? Amén. Y alabamos a Dios por eso y gracias a ustedes y esperamos que ustedes hayan recibido algo de esto y yo creo que así ha sido. Por favor, no se pierdan mañana. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.